Sí, ahí sí. Sí. ¿Escucháisme bien? Sí. Tampoco hay tan grande esto, Bueno, como veis, todavía no somos tan pros que tenemos pipas con nosotros para montarnos y desmontarnos, para hacerlo todos nosotros y que siga así durante mucho tiempo. Lo primero, muchas gracias a todos por venir a este pequeño acto de presentación de Revolucionando. Ya nuestro tercer disco de estudio. Para nosotros ya es un placer porque ya es nuestro tercer fío, después de Fío Pistatriaca y Alienda. Llega Revolucionando. Un poco tarde porque llevamos calentando por las redes sociales demasiado tiempo, pero bueno, el día ya llegó y ya está aquí. ¿Qué decimos? Un poquitín de información del disco para que sepáis lo que hay. El contenido. Estamos hablando de un disco que sigue con la misma línea de los anteriores. Tienen 12 temas y 12 temas de composición propia, son nuestros. Seguimos en la misma línea reivindicativa y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo ahora es como si fuésemos tiburones y nos echasen carnaza. El gobierno, la banca y toda esta cama de gentuza está dejándonos la huevo. Si nosotros antes ya dábamos tralla antes, ahora pues todavía están echándonos más de comer. ¿Y nosotros qué hacemos? Transformámoslo en música, decimos lo que mucha gente piensa y no se atreve a decir, decimos lo que mucha gente quiere decir y no sabe cómo decirlo, y nosotros hacemos la música, y aquí está Revolucionando. No sé yo cómo has de decir ya. Preparé un guión como si... Bueno, la línea musical, cuando escuchéis el disco, va a sonaros más potente que lo anterior, más potente no de mejor, sino tiene una línea más rock. No perdemos el nuestro estilo de tocar todos los palos, porque bueno, no va a faltar un poquitín de ska, no va a faltar una balada, no va a faltar guiños al folk, pero bueno, tiene una base muy rock. Guitarra eléctrica, piano, voz, batería, y es la base del grupo. Luego el violín, la acústica, la gaita y los flautes tienen un papel un poquitín más secundario en ciertas canciones, pero tienen mucha fuerza el disco. El contenido, 12 temas, de los cuales uno ya lo conocéis. En nuestro himno, mucha gente metiónoslo como himno, 10 de Baquicá, está grabado. La pista 12 va a ser 10 de Baquicá, pero grabado, como decía Julio, una voz Elena, con la fuerza que se merece. Un tema como 10 de Baquicá necesitaba mucha más potencia. En el primer disco estábamos un poquitín noveles, un poquitín más verdes, y no dimos todo lo que necesitaba, y ahora yo creo que sí. Dentro de 4 años pues vamos a grabarlo otra vez, con más fuerza todavía. Así el contenido, un poquitín del nombre. El nombre llámase Revolucionando. Estamos jugando con dos conceptos: la revolución y la evolución. La evolución en la parte musical está clara. Nosotros tenemos que seguir para adelante, tenemos que seguir avanzando con lo que tenemos, no nos podemos conformar. Disco a disco, concierto a concierto, ensayo a ensayo, tenemos que mejorar, y ahí está la base de la evolución. Y la revolución, voy a sacar la vena política. La revolución, como os decía antes, estamos en una época que no podemos quedar callados, estamos pagando todos los de abajo. Vivimos en un país que está chapado a la antigua, porque seguimos desde que murió Franco, seguimos chapados en un país de izquierda y de derecha, y que sigue tirándose piedras de un lado para otro, cuando los de arriba viven de puta madre, los de abajo seguimos pagándolo todo, y seguimos peleándonos. No sabemos castigar, no sabemos premiar, siempre votamos por herencia, y así vivimos en un sistema bipartidista que queda caduco. Nosotros tenemos que ser conscientes de que el poder tenemos abajo, y el poder ejércese con el voto, el poder ejércese uniéndose, y nosotros estamos viviendo en un país que hay una pirámide. Arriba hay mucha gente que lo tienen casi todo, que gobiernan y viven como quieren, y abajo estamos pagando todos los pecados de la banca, del gobierno y de toda la gente que viene, estamos pagando siempre los mismos, la clase obrera y los estamentos más bajos. Entonces, eso para nosotros es carnaza pura. Tenemos que revolucionar, porque no se entiende la evolución sino la revolución. Y ahí viene un poquitín la base del nombre del disco. Cuando lo escuchéis vais a ver que damos palos a tu Dios, y es lo que nos queda. Bueno, este tercer disco está grabado en los estudios ACME de Avilés, donde grabamos el segundo con Miguel Herrero,
que además de técnico de grabación fue productor musical, fue remasterizado en los estudios Green Desert Mastering con Quique Sanchís. Y bueno, más información que os puedo aportar yo del disco. Tenemos unas pequeñas colaboraciones de gente que viene con nosotros detrás, casi siempre. Uno llega los gaiteros de Huestia, que ya colaboraron en Fíos, colaboraron en Alienda y colaboraron también en Revolucionando. Y luego tenemos una colaboración de nuestro padre, de nuestro abuelo, que es Chus Pedro, y canta un temilla con nosotros. Hablando de Chus Pedro, hasta ahora, los dos primeros discos, él fue nuestro impulsor, fue que nos sacó adelante, apoyónos desde el principio, y en este disco dejónos ya un poquitín volar con nuestra cuenta. ¿Qué pasa? Este disco ya es autoproducido. Todos los gastos, todo lo que hubo que hacer, hicimos nosotros, y ya este disco ya es fío completo nuestro. Y un producto que es nuestro, nosotros tenemos que venderlo, tenemos que promocionarlo, tenemos que hacer todo, pero bueno, al final como es nuestro, nosotros vamos a ser los principales interesados en moverlo, no vamos a tener intermediarios por medio, ¿qué tal? Pero bueno, que mucha gente no piense que rompimos con Chus Pedro, con la Mula Torre ni nada, porque Chus Pedro sigue estando presente en este disco y es una de las bases fundamentales de que seamos quienes somos y de que estemos aquí. Contenido, nombre, estilo de música, ya os lo conté casi todo, falta nada más. Hostia, el diseño, claro. El diseño, cuando lo veáis y cuando cojáis el disco, medio arriesguemos, medio apostemos por una cosa distinta. Veníamos de la típica caja, de un Pack que se llama, de disco, y este cambiamos a Digipack, que lleva un formato entero de cartón, donde el diseño queda más integrado, no hay los rebordes de la caja. Teníamos muchas ganas ya de hacerlo, y en este, como lo hicimos nosotros, hicimos como quisimos. El diseño, en vez de ser tan iconográfico, pasó a ser un poco más de dibujo. Teníamos muchas ganas también de que fuera así, y eso fue gracias a Rubén, José Ramón García Franco. Conocémoslo como Chechu, yo el nombre completo aprendí hace 5 minutos y todavía me cuesta decirlo. Chechu, de Digital Art, y hizo para nosotros una obra de arte. Y esto dibujado a mano. Como bien os hablaba, la portada allí hay gente manifestándose delante del Cajastur de Oviedo. Está tomado con una pancarta que está revolucionando, y la contraportada allí la sede del Parlamento de aquí de Asturias, siendo destruida por un puño. Tanto como están las cosas y las leyes que nos están cayendo ahora, probablemente nos pueda caer una denuncia como Mayo de Grande, pero bueno, no nos vamos a cortar un pelo en decir lo que pensamos y lo que sentimos. Queríamos, nuestra lucha y es vertical, como decimos, va de abajo para arriba. Y dos de los principales acosos que tenemos en las clases ahora son la banca y los políticos. Entonces ya era una manera de representar la banca con el Cajastur y los políticos también como el malestar de la gente, de que ya hay consentido. ¿Alguien quiere hablar algo más? Que a mí se casa en la boca. Bueno, nada, tengo más que contar, y el tema de cuando vamos a presentar el disco, pues va a ser el día 25 de abril, y se puede contar detalles y demás, ¿no? Sí. Queremos hacerlo un poquitín a lo grande e intentar pues que no quede nadie sin poder ver lo que nos pasó en el anterior disco, en Alienda, que lo hicimos aquí en el teatro y fue la verdad que quedamos muy contentos, pero el tema de que solamente 400 personas que pudieron verlo, y bueno, que no mucha gente que no pudo entrar, y bueno, que hemos preparado un poquitín, como digo, un poquitín más, un territorio un poco más grande. Vamos a hacerlo en el Colegio del Pilar, y nada, estamos preparándolo todo para que ese día sea un día muy especial y que podamos mostrar todo lo que tiene este disco y todo lo que somos a partir de nuestra música, simplemente. Bueno, darle gracias también de cara a lo que va a ser la presentación al Ayuntamiento y al Colegio Sagrada Familia Pilar por desde el primer momento prestarnos la disposición y la ayuda necesaria para un evento en el que tanto ellos como nosotros vamos a invertir bastante, pero queremos hacer
lo que dice Julio, tanto por capacidad del teatro. Nosotros somos un grupo que casi cuesta más ver con una botella sidra y de pie y pasándolo bien, saltando, cantando, lo que sea, que sentados en una silla como ahora. Entonces queremos sacar un poquitín del teatro para hacerlo en abierto y para hacer un poquitín también un regalo a toda la gente que nos apoya y que sigue con nosotros y que lo paséis bien, que no acabe el concierto y que nadie dice, hostia, no pude cantar porque estaba ahí sentado. El que quiera cantar, que cante, el que quiera saltar, que salte, y el que quiera bailar, que baila. Ahí va a tener para hacer lo que quiera. Y el que quiera hacer lo que quiera. Y bueno, Rubén, tenemos unos premios pendientes, que son de cosa tuya. Bueno, organizamos un concurso para promocionar el disco de fotografías y de vídeos, de las cuales agradeceros que participasteis muchísimos y no nos esperábamos que participara tanta gente. Y bueno, un placer tener a los premiados aquí hoy y a mí no me dejan arrimar a los micros cuando los conciertos, pero aquí tengo que hablar yo. Pues quería llamar a los premiados, voy a llamar a Betty, que nos mandó una foto súper chula y una de las ganadoras. Y bueno, el otro día para Olay, que nos editó ahí con un vídeo con un redoble de batería y un campeón. Bueno, ya, yo creo que esto llega un pequeño acto que no podíamos dejar salir el disco como así. ¿Sabes cómo están las cosas? Que ahora venderlo en tiendas está muy jodido, porque cómprate el disco a €1 y quieren venderlo a 16. Entonces nosotros ahora lo que hacemos es venderlo en mano, venderlo con la ayuda de muchos establecimientos y negocios de aquí de Pola. Tengo que mencionar a la peluquería de Manuel y a Diego, que siempre están con nosotros, siempre vendiendo camisetas, vendiendo discos y siendo sedes sociales, porque lo dejamos todo empaquetados a ellos. Pero bueno, para este tercero vais a poder encontrarlo en todos los sitios. De los entiendes de música, casi fijo, vais a poder encontrarlo en chifres, tiendes, tramarinos y demás. Así que nada, el acto ya acabó. Aquí sentimos muy nerviosos. No es el escenario, no es nuestro hábitat tampoco, pero bueno, es nuestro hábitat cuando tenemos un instrumento y podemos tocarnos algo. Aquí estamos jodidos, la verdad. Aquí venimos además para presentamos el disco, el que lo quiera comprar, que lo compre. Seguimos a 10 euros, nos subimos, mantenemos la línea y nada. El que quiera sacar una foto aquí con el display va a tener que sacar una foto. Yo, si sois todos, mejor, así mandamos por Facebook, por la página web, damos un poquito de vidilla, todo esto, y aquí tenemos. Muchas gracias por venir.